Cordial saludo compañeros, profesor Julián. Vamos a hablar sobre la visión de la Escuela Austriaca de Economía sobre la democracia. Vamos a navegar o indagar un poco de el pensamiento de algunos pensadores de esta escuela, que está representada por pensadores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y entre otros, que pues tienen una postura crítica respecto a la relación entre democracia y economía. Desde esta perspectiva, la democracia en su forma más pura puede ser un instrumento que, si no se regula adecuadamente, conduce a la pérdida de libertades individuales y a la expansión del poder estatal, afectando negativamente los principios del mercado libre y la propiedad privada. Según Kachanovsky, la escuela austriaca enfatiza la importancia de la libertad individual y la propiedad privada como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social. La democracia en su forma más ideal debe proteger estos derechos, pero en la práctica muchas veces se convierte en un mecanismo que favorece la redistribución y el control estatal, lo cual puede socavar las bases del orden económico libre. En su obra La ley por el señor Frédéric Bastiat, nos habla o nos dice que la ley debe limitarse a proteger los derechos naturales de los individuos y no a redistribuir recursos o imponer decisiones colectivas que puedan vulnerar la libertad individual. Desde esta perspectiva, la democracia puede ser vista como un medio que, si no se controla, puede derivar en un gobierno donde la mayoría imponga su voluntad sobre las minorías, pone en riesgo la protección de los derechos individuales. Por su parte, o por otra parte, podemos señalar que la libertad y la ley deben estar en equilibrio para garantizar una sociedad más justa. La escuela austriaca advierte que la democracia, cuando se convierte en una herramienta para la expansión del poder estatal, puede erosionar las libertades económicas y personales, ya que favorece a decisiones colectivas que no siempre consideran las consecuencias ni respetan los derechos individuales. Por su parte, Lachmann complementa esa visión al destacar que la historia de las ideas muestra que las democracias no limitan el poder estatal, tienden a caer en el populismo y en políticas que distorsionan los mercados. La escuela austriaca propone que la verdadera libertad económica solo puede sostenerse en un marco donde el Estado tenga un rol limitado y donde la democracia sirva principalmente para proteger los derechos individuales, no para distribuir recursos o imponer decisiones colectivas sin restricciones. Otro pensador o exponente de esta escuela es Murray Rothbard. Él es un poco más radical al cuestionar la legitimidad del Estado democrático como tal. En su obra La anatomía del Estado, él argumenta que el Estado, incluso bajo formas democráticas, actúa como un agente coercitivo que atenta contra la libertad de los individuos. Desde esta perspectiva, la democracia no es una garantía de justicia ni de eficiencia económica, sino una forma más de dominación legítima por la ilusión de un consentimiento mayoritario. Entonces podríamos definir que en la escuela austriaca, respecto a la democracia, sostiene que, aunque en teoría puede ser un sistema que proteja las libertades, en la práctica, sin límites adecuados, puede derivar en un gobierno excesivamente intervencionista que socava los principios del mercado libre y la propiedad privada. Para ello, la escuela aboga por una democracia limitada, que priorice la protección de derechos individuales y restrinja el poder del Estado para evitar que la voluntad de la mayoría se convierta en una amenaza para las libertades fundamentales. En la tesis de la Escuela Austriaca de Economía sobre la democracia se centra en el valor instrumental de esta forma de gobierno subordinada a la protección de libertad individual y a la propiedad privada, a través de una crítica intervencionista estatal y su defensa del orden espontáneo. Los pensadores austriacos nos invitan a pensar que la democracia no como una fórmula perfecta, sino como un medio que debe estar limitado por principios jurídicos y éticos. Esta mención es especialmente relevante, en tiempos donde la democracia suele confundirse con un poder absolutista de la mayoría. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Marcela Velázquez Ángel
Y hoy me corresponde responder la pregunta número 2. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia? Bueno, entonces desde la filosofía del derecho, la Escuela Austriaca de Economía critica la democracia porque puede convertirse en tiranía de la mayoría. Hayek y Bastiat sostienen que la ley deja de ser límite al poder y se usa para fines políticos como el populismo y la redistribución forzada. Para ellos, la ley debe descubrirse, no inventarse por mayoría. Defienden principios como libertad individual, propiedad privada y responsabilidad principal. Así, critican una democracia que sacrifica la justicia por la voluntad popular. ¿Y cuál es el problema según esta escuela? La democracia tiende al cortoplacismo político. Los gobernantes buscan votos y no eficiencia económica. Las consecuencias económicas son promesas populistas que generan gasto excesivo y endeudamiento crónico. Se impulsa una redistribución forzada de riqueza que desincentiva el ahorro y la inversión. El intervencionismo versus la libertad económica. Las mayorías pueden ignorar las leyes del mercado. La escuela austriaca propone: 1. Limitar el poder del Estado. 2. Defender la propiedad privada. 3. Dejar actuar al mercado libremente. En conclusión, no critican el voto en sí, sino el uso del poder político para manipular la economía. Cordial saludo a todos, mi nombre es Laura Castillo y hoy les vengo a hablar sobre el tercer punto de la actividad, el cual cuestiona cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la monarquía. En primer lugar, el autor Kaczandowski destaca cómo el ambiente liberal del Imperio Austrohúngaro favoreció el surgimiento de la escuela austriaca. Karl Menger y seguidores, una monarquía que moderó su poder y promovió libertades civiles y dinero sano. Contribuyó a un entorno de libertad académica en Viena, catalizando un fortalecimiento del pensamiento liberal. Según él, esta monarquía constitucional, entre comillas, con parlamentos permitió un espacio institucional para el desarrollo de ideas sobre prerrogativas, propiedad privada y mercados. Aquí también se puede entrar a hablar sobre los incentivos históricos de la monarquía frente a la democracia. Basado en argumentos como los de Hans Hobbes, uno de los más radicales entre los austriacos modernos reproducidos por Mises, habla sobre la presión temporal a largo plazo. El monarca, quien puede permanecer décadas en el poder, internaliza las consecuencias futuras de sus decisiones. Esto evita el sobreendeudamiento o altas cargas fiscales porque puede asumir que sus actos afectarán a sus herederos. Por otro lugar, está la moderación fiscal y monetaria. Un rey se endeudará o inflará moneda, pero con mayor cautela. Afirman que un gobierno electo, al estar incentivado por mantener la solvencia de su reino a largo plazo. También se habla sobre la defensa de la propiedad privada. Al considerarse a sí mismo un propietario, el monarca respeta el derecho de propiedad, ya que socavarlo podría perjudicar su propia posición. Y por último está la redistribución selectiva. El monarca prefiere conceder privilegios individuales como títulos o concesiones en lugar de reformas masivas o intervenciones colectivas, lo que preserva estabilidad y libertades. Como tercer ítem, también se habla sobre la crítica a la democracia representativa. Los gobernantes democráticos sin la contrapartida de herencia personal suelen exhibir alto sesgo de corto plazo, endeudándose e inflando sin considerar consecuencias futuras. También se habla sobre la democracia moderna.
Esta tiende a ser coactiva en lugar de voluntaria, acumulando poder estatal y erosionando libertades individuales. Riesgo allí también señalado por Mises y Hayek. Como cuarto ítem, también se podría hablar sobre la posición de Lachmann. Aunque Lachmann no se enfoca directamente en monarquía, su énfasis en la heterogeneidad del capital, el conocimiento imperfecto y el método interpretativo hermenéutico implica una visión crítica de modelos políticos que subestiman la complejidad humana de sistemas. Se refiere que una cautelosa institución política como la monarquía constitucional, con incentivos alineados a largo plazo, sería vistos favorablemente dentro de su visión institucional completa y adaptativa. En cuanto al debate contemporáneo entre austriacos, en foros de discusión, muchos austriacos como Hoppe y seguidores argumentan que una monarquía puede ser mejor garante de libertad que una democracia por sus horizontes de largo plazo y responsabilidad intergeneracional. Sin embargo, también se discute la factibilidad real de instaurar justo un gobernante paternalista, un monarca déspota. Puede ser igualmente dañino sin límites efectivos. En conclusión, la tesis central es que según la escuela austriaca, en especial en su ala liberal clásica y hoppeana, una monarquía constitucional prudente puede: 1. Tener incentivos para un gobierno prudente y sostenible. 2. Preservar la propiedad privada. Y 3. Evitar las distorsiones de corto plazo propias de la democracia representativa. Este modelo se considera más alineado con los principios de libertad individual y orden espontáneo que muchas democracias modernas coaccionantes. No obstante, la viabilidad real de esta forma depende de instituciones que limiten los desbordes del poder monárquico. ¿Cuáles son los argumentos de la Escuela Austríaca de Economía para defender la monarquía? Los argumentos que la Escuela Austríaca de Economía utilizó para defender la monarquía fueron los siguientes. Primero, horizonte de largo plazo del monarca. A diferencia de los dirigentes democráticos, el monarca entiende el Estado como una posesión familiar que requiere preservación y fortalecimiento, lo que motiva decisiones más perdurables y menos populistas. Segundo, menor propensión al gasto público excesivo. Según esta escuela, los gobiernos democráticos tienden a aumentar el gasto para satisfacer a distintos grupos de interés y ganar votos, lo cual puede derivar un endeudamiento e ineficiencia. En cambio, un monarca tiene menos incentivos para malgastar recursos públicos. Tercero, menor nivel de corrupción sistémica. La escuela austríaca argumenta que los sistemas democráticos permiten una forma de corrupción legalizada, al otorgar favores a grupos específicos mediante legislación, subsidios o regulaciones especiales. En una monarquía, al haber menor rotación de poder y menos necesidad de complacer a muchos sectores, se reduce esta práctica. Y cuarto, la estabilidad institucional. La monarquía puede garantizar una continuidad más firme, evitando las modificaciones drásticas en las políticas generadas por la alternancia política, característica de las democracias. Y el quinto argumento se llama la crítica al igualitarismo democrático, que desde una perspectiva crítica, la escuela austríaca sostiene que la democracia puede propiciar un igualitarismo excesivo y un intervencionismo estatal que compromete las libertades individuales y la eficiencia económica. La relación entre monarquía y propiedad privada. La conexión entre monarquía y propiedad privada ha sido fundamental en la evolución de las estructuras políticas y económicas a lo largo de la historia. En los sistemas monárquicos, especialmente durante el antiguo régimen, la propiedad privada no solo era un derecho individual, sino que también era una herramienta de poder y de control social. La monarquía absoluta y la concentración
de la propiedad. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, la monarquía absoluta consolidó el poder en manos del rey, quien era considerado el dueño de todas las tierras del reino. Esta concentración de la propiedad permitió a los monarcas otorgar tierras a la nobleza a cambio de lealtad y de servicios militares, estableciendo así como una especie de sistema feudal. Eh, en este contexto, la propiedad privada se vinculaba estrechamente con el estatus social y la capacidad de ejercer poder. Eh, el papel de la propiedad en la legitimación del poder monárquico. La propiedad privada también servía como medio para legitimar el poder monárquico. Al otorgar tierras y privilegios, los monarcas aseguraban la fidelidad de la nobleza y mantenían el orden social. Además de esto, la posesión de tierras generaba generaban ingresos que financiaban la administración del reino y las campañas militares. Así, la propiedad se convirtió en un pilar esencial para la estabilidad del régimen monárquico. Las transformaciones entre la monarquía y la propiedad. Con el tiempo, las ideas ilustradas y los movimientos sociales cuestionaron la concentración de la propiedad y abogaron por una distribución más equitativa. La Revolución Francesa de 1789, por ejemplo, abolió los privilegios feudales y promovió la idea de que la propiedad debía estar al servicio del bien común. Este cambió eh, de una manera drástica, hizo una transformación en que la concepción de la propiedad pasando de ser, pasaba de ser un instrumento de poder a un derecho individual protegido por el Estado, que debía ser protegido por el Estado. En conclusión, la relación entre monarquía y propiedad privada ha sido compleja y dinámica, mientras que en el pasado la propiedad era una herramienta para consolidar el poder monárquico. En la actualidad se reconoce más como un derecho fundamental que debe ser protegido y regulado por el Estado. Esto es para garantizar la justicia social y el bien común.